En los ojos de la reina. Capítulo 46. Al fin lo comprendo todo. El por qué tanta amabilidad y ayuda por su parte. Por qué siempre los rebeldes se encontraban, sin importar lo que hiciera, un paso delante. Y es que la respuesta parecía simple: René Farfán les proporcionó toda la información que necesitaban. Les hacía saber el dónde y cómo atacar para dañarme. ¿Siempre supo que Magnolia moriría? ¿Surgió acaso de él que lo ejecutaran? No debe ser una coincidencia que las armas se encontraran en su gobierno, tal como también lo era el hecho de que aquellas yacieran justo en su poder. Un poder que yo misma le otorgué. La cuestión aquí era, que existía casi un centenar de los más fieles guardias a la dinastía Thamos afuera porque seguí su consejo. Solo 20 se aposaron en el palacio, y la mitad de ellos los destiné al resguardo de los empleados seguidores del palacio hacia las fronteras del Orde. ¿De verdad creíste que me hallaba de tu lado? Su voz surgió esbozando una sonrisa en el rostro que se mofaba de la situación presentada. En lo que respecta a mí, no consigo exclamar nada, siendo que me conservo enmudecida en su totalidad, pues yo le recordaba desde que tenía memoria. En las reuniones de cada mes. En los festejos reales, ceremonias, cada que mis hermanos y yo festejábamos un ciclo más. Qué aversión saber que mientras nos sonreía, planeaba el cómo apuñalarnos por la espalda. Ya no poseo fuerzas ni tiempo para seguir desgastándome en intentar averiguar por qué insisten tanto en acabar conmigo. Sabes, no te culpes por confiar en mí. Debe ser un rasgo familiar, constando que tu padre por igual lo hizo, se jacta en un suspiro, mientras engrandece y me contempla justo como lo desea, empequeñecida y aterrorizada, siendo testigo de lo herida en todas las formas en la que puede alguien ser dañado. Tantos ciclos esperando y al fin lo obtendré. Tus padres nunca comprendieron lo que se necesitaba para reinar una nación como esta. Ella siempre tan amable y él tan condescendiente. Aceptaba sin excepción todo lo que yo le decía y daba. Su voz continuó siendo tan diplomática y educada que parecía imposible que me estuviera traicionando. Tú fuiste quien envenenó a mi padre con el Escánder, le acuso sin duda de ello. Lo miro de la manera más despreciable que puedo ofrecer. Uniendo las piezas. Una bebida extraordinaria para pertenecerles a seguidores, ¿no lo crees? Tiempo, solo requería de tiempo y paciencia para encontrar el momento justo en el que su sangre estaría lista para derramarse, y la encontró aquel día en Tella. Maldito bastardo. Me arrojo a él sin pensarlo, aunque no llego ni a tocarlo, porque uno de sus guardias me somete con una sujeción del brazo. Provoca que me doble de dolor y terminar nuevamente de rodillas. Pero qué modales son esos, señorita Ofelia. Las traiciones sacan lo peor en ti. La señorita Magnolia estaría avergonzada en estos momentos. Sus palabras me encienden cual fuego sobre pólvora. No te atrevas a poner su nombre en tu traicionera boca. Farfán se regocija tras vislumbrarme furiosa. Coloca sus brazos en la espalda. Me contempla cual animal exótico que le debo parecer. Pues esta traicionera boca, como tú la llamas, convencerá y gobernará a Victoria. Contigo, tal como lo planeé, el reinado de los Thamos morirá y conmigo, el de los Farfán nacerá. Ese siempre fue tu plan. Tú convenciste a mi padre para que me quedara aquel día en lugar de mi madre y así ellos murieran. Como dije, el rey Claudio era un ser muy condescendiente. Solo bastó asegurarle que sería bueno para ti y no dudó ni un poco en aceptar. Los hijos suelen ser el punto débil de cualquier padre, ¿sabes? ¿Y Mika es el tuyo o me equivoco? Pronunciar su nombre me recuerda que ella también fue una mentirosa. René solo suspira tras escuchar el nombre de su adorada hija. Mi pequeña Micaela. Poderosa sin duda alguna. La crié para ser lo que siempre debió ser, una reina. Sin embargo, tu hermano no parecía del todo satisfecho con la idea. Lleva su mirada en dirección de Ben con desprecio, aunque más con estupor. Tus padres no habrían respetado la tradición de ofrecer el trono a la contendiente más fuerte, y no importó cuánto se esforzó, Mika nunca pudo encantar al futuro rey como lo hizo tu madre. Claudio siempre hizo lo que Karina deseaba. Detrás de todas las elecciones del rey siempre estuvo ella. Pero ser la reina detrás de un rey no te era suficiente para tu apreciada hija, ¿o sí? Algo me decía que Mika no sería elegida y entonces el plan de mi padre resurgió. Uno que te incluía, me sonríe cínicamente.
uno en el que muero, intercambio con rabia. Eventualmente sí, aunque jamás contemplé que Benjamín viviría a la explosión de El Celeste. ¿Cómo carajo alguien sobrevive a ello? Se movió anonadado como el resto lo miraba al saberlo con vida. Observa a mi hermano sometido por sus dos guardias, postrado de rodillas, así como yo. Hola muchacho. Te pegaron duro, ¿verdad? Lo toma de la barbilla. Por toda victoria, pero que te ocurrió en el rostro, se burla de la larga cicatriz que su ruin acto le causó. No lo toques. Advierto cuando intento reincorporarme. ¿Aún lo defiendes? Cuestiona. Intentó matarte y aún con ello le defenderás. Lo hizo por creer todas esas mentiras que atribuiste a mi persona. Farfán se regocija ante el recuerdo. La reina que mató a su familia para ascender al trono. Sus brazos se extienden ante el titular. Y luego, tu supuesta habilidad, me otorgó justo la oportunidad que necesitaba. Le brindará credibilidad a mi mentira. Todos me agradecerán y nadie te extrañará. ¿Escuchaste, Benny? Tu hermanita es inocente. Ella solo quería protegerte y sacarte de aquí. Por un instante supuse que Benjamín me miraría, sin embargo, su cara seguía baja. Imagina, Ofelia, si tu hermano creyó la mentira, que no creerá el resto de Victoria. ¿Por qué no me matas ya? Aún no, primero hay que eliminar a tu hermano. ¿Cómo? Lo lamento, querida, pero serás juzgada y encontrada culpable por traición a la corona, tras crear a los rebeldes y matar en el proceso a tu familia. Tú serás la distracción, se acerca a mí, cada vez que aclara su plan malévolo. Toma mi barbilla en un roce del que me alejo tan pronto surge. Y es que en lo que tu cabeza rueda, Ben morirá de nuevo junto con todos los que le vieron y de ese modo, sus muertes pasarán desapercibidas, obtendrán el mismo fin que él, mientras Victoria renace. ¿Ya se está llevando el plan de acción, cierto? Su voz diplomática y estoica emerge en orden ante sus 3 soldados en la sala. Así es, su excelencia. Todos en este palacio que pudieron ver y saberlo perecerán. Temo que eso incluye al militar Octavius. Le vio y no pareció creerme mucho. Lástima, era fácil de convencer, no suena como si lo lamentara. Lució feliz cuando le propuse que debía ser él quien te detuviera. Él creó la revuelta dentro de los fuertes que te quieren ver caer, me explica relajado como si esto fuera una conversación cordial. Y ahora morirá sin saber a lo que ayudó a realizar. ¿Qué hay de tu sobrino? ¿También lo matarás? Vamos, no finjas que te preocupa Damián cuando te revuelcas con ese seguidor tuyo. No te mentiré, me deleité al escuchar la noticia acerca de que mi sobrino sería el general. Imaginé el poder tan cerca de mis manos, hasta que me percaté que él poseía cierto aprecio por ti, lo pronuncia como si fuera repugnante que alguien me quisiera. Fue entonces que presentí que él se encontraría devota tuya tal como lo demostró justo ahora tras ayudarte a escapar, sin éxito obviamente, así como el guardarse el secreto de la existencia de tu hermano de no ser que yo mismo miré las cintas. Créeme, el descubrir la traición de mi sobrino ha sido decepcionante. Confió en ti antes que en mí. Me mintió diciendo que entendía mis términos. Él en definitiva no es como mi hermana que cuando le aconsejé que el comandante Marven era su mejor opción. Ya que le amaba lo suficiente para no importarle que ella no lo hiciera, no dudó ni un poco en aceptar. Al fin y al cabo, padre ya tenía planes para ambos, y ahora su hijo tendrá que pasar el resto de sus días en prisión o por lo menos hasta que comprenda que todo lo que hizo y lo que sintió fue irreal, creado por ti, aunque no sé si eso sea vida. Podría evitarle aquel dolor sentenciándolo contigo. Después de todo, creo que ya quedó claro de qué lado está. Maldito. Es tu familia. Espeto al mismo tiempo que me cuestiono qué clase de hombre, no, de monstruo mata a su propia familia. Quisiera lanzarme y golpearlo, pero su guardia me sostiene para mantenerme hincada. Maldito, 1000 veces maldito. Oh, y todavía no has visto la mitad de lo maldito que puedo ser. Es en ese preciso instante que con una mirada le hace saber a aquel guardia que me agredió anteriormente, enfunde de nuevo mi espada para posteriormente, atravesar el cuerpo de Ben. El filo lo adentra al estómago o vientre de mi hermano. Un grito ahogado se emite desde mi garganta ante ver cómo Benjamín se dobla de dolor después de la embestida. Un guardia me sujeta,
mientras grito y lágrimas corren de mis mejillas por querer detener el acto. Alto Makeli, ordena Farfán. Y al fin es de mi conocimiento el nombre de aquel asqueroso fuerte. Las cosas son así, Ofelia. Todos morirán, me mira yendo directo hacia Ben. Empezando por él. De la funda de su cadera muestra un revólver que apunta directo a la cabeza de mi hermano. Mis ojos se agrandan tanto que las lágrimas no me abandonan. La desesperación me aborda en el segundo que las puertas se abren de par en par. Los presentes de la escena somos distraídos y con asombro, vislumbro a Octavius ingresar a la sala. Señores, temo que la reunión se acabó. Después de eso, una detonación se hace presente. Octavius dispara a uno de los guardias que sujeta a mi hermano y este cae. No yace muerto, pero sí herido. Queda claro que Octavius no sabe usar un arma, porque su mano se gira hacia atrás con levedad y pese que yace cerca, no tiene buen tino, pero no importa, porque su detonación nos da la distracción correcta para que mi hermano se reincorpore estrepitosamente. Tira de las esposas con toda su fuerza posible y revienta la cadena para tomar la espada existente en la funda de Farfán y rajar un poco su carne. Todos mienten y al parecer mi hermano lo llevó a cabo a la perfección al mostrarse débil o desequilibrado, porque quería parecerlo. Al igual que yo, Ben también buscaba su momento de atacar. La espada apenas roza horizontalmente el abdomen de Farfán, aunque es más que suficiente para que se queje. Tiene miedo de mi hermano y no exagera, pues la furia del príncipe de Victoria se enfoca en él por completo. Sin embargo, Farfán es listo y saca un revólver que al parecer no detiene a mi hermano. Y puede que Ben sea el ser más fuerte que haya visto, pero no es invencible. Sobre todo si en esta batalla hay armas, por lo que mi instinto de hermana se hace presente y le empujo. Apenas si se mueve por verme acercar. No por mi empuje, contemplando que no podría llevarlo a cabo, siendo que yo soy tan débil como el fuerte. Lo remuevo lo suficiente para que la bala no se destine a su pecho, sino a mi brazo. Roza apenas, aunque aquello arde y provoca que la sangre se derrame. La distracción idónea para que René se rezague hacia atrás, mientras más de sus guardias leales se adentran para protegerle. ¿Pero qué haces?, me grita Ben. Coloca sus manos en mí por primera vez sin querer lastimarme. Intento salvarte, le espeto con una mueca tras el ardor emitido por el roce. Después de todo, ¿seguirás insistiendo? Cada segundo, Benny. Cada segundo. Su rostro se suaviza y nos miramos. Esta vez sin recelo o resentimiento. Me parece que ya no me odia, si es que realmente lo hizo en el pasado. No después de lo que ha escuchado de la propia boca de Farfán. Dura poco nuestra reconciliación, porque más guardias entran a la sala pese que también lo hace Damián y Eren que junto con guardias, nos muestran lealtad. Sé que dije que nunca me la permitiría tener de nuevo, pero la esperanza me alberga. Una que me aclama que aún podemos vivir. No la maten. A ella no, la necesito viva, grita Farfán y eso nos regresa a mi hermano y a mí al presente. Voy a acabarte. Pienso mientras lo miro intensamente. Sin embargo, Ben no va por el exgobernador de Tella, sino se dirige a ayudar a Damián, Eren e incluso a Octavius. Yo dudo un poco. Quiero matar a Farfán con demasiada intensidad. Un poco más que la de ayudar a esos hombres que han regresado para salvarme. Entonces, he de hacer una clara elección. Sé lo que debo hacer. Le doy la espalda a René y me digo que su tiempo ya está contado. De nuevo a la batalla que se da en el salón, visualizo a mi hermano que ya es empujado afuera de la sala por Octavius y sus guardias personales que sobrevivieron a las órdenes de Farfán. Es probable que aquello les haya hecho saber a qué lado inclinarse en estos momentos. Saber que él vive. Pienso que mis súplicas ante Octavius fueron escuchadas. Deja solo a Damián y Eren con sus 3 guardias para pelear en el gran salón. Al menos tengo una ventaja. Farfán me quiere viva, por lo que ellos no me matarán, pero sí pueden herirme, aunque para ser sincera ya estoy bastante dañada. Un guardia se destinaría a tomarme del brazo, pero me deslizo por el piso, así que quedo a unos cuantos centímetros de Damián, quien me ofrece su mano, la misma que tomo con entusiasmo. Creí ya no volver a verte, le digo con la agitación presente en mi voz, frente a él. ¿Eso te decepciona? Jamás, sonrío y él ejecuta lo mismo,
aunque ésta se borra pronto por una pelea de espadas que comienza a tornarse en el ambiente. Me adueño de uno de sus cuchillos en el cinturón y lo lanzo rumbo al fuerte que le dispararía a Eren. Voy hacia él, me hace un gesto de que se encuentra a salvo. Esto no es igual a las peleas que he tenido. Ellos son fuertes. Literalmente son fuertes. Un cuchillo en sus cuerpos es como clavar un tenedor en su mano. Duele, pero es soportable. Entonces se escuchan más guardias por venir. Bloqueo la puerta con un par de lámparas largas que adornaban el salón y la manija no ceda. Eso solo nos dará segundos, pero serán bien aprovechados. ¡Vamos!, grita Damián para que pueda lanzarme la espada que se me fue arrebatada minutos atrás. Al fin. Un arma decente. Al igual que yo, Eren no se inmuta en darle muerte a un fuerte. Él tira a matar a diferencia de los demás, incluyendo a mi hermano, que no desean acabar a los suyos, pero está bien. No deseo que Ben conserve en su memoria algo así. Pueda que ellos hayan sido entrenados militarmente, sin embargo, se les educó a no dañar a sus hermanos fuertes. Ellos no encuentran necesario matar si la oportunidad de escapar ya es visible, puesto que solo existen 3 guardias en la periferia de la persecución. Ben y Octavius ya se desvanecieron, por lo que voy atrás de ellos ante el grito de mi hermano pronunciando mi nombre. En ese momento el guardia que me besó y bofeteó, apunta su revólver a mi hermano. Su cabeza sangra al igual que su hombro debido a la batalla. No lo pienso 2 veces, empuño mi espada con ambas manos y con toda la fuerza que soy capaz de ejercer, la dirijo directo al brazo de aquel rebelde cortando por debajo de su codo. Su extremidad todavía con el arma entre sus dedos cae en el suelo en una escena terrible que me permito ver. Él grita de dolor arrodillándose con furia. Te juré que te lo arrebataría si te atrevías a posarlo nuevamente en mi hermano y yo soy una mujer de palabra, le hago saber una vez que su rostro se gira en mi dirección con su muñón de brazo sangrando. Soy rápida y con mi pie lanzo el arma que levantaría del suelo. A través de aquel guardia coloco toda mi rabia, vileza y dolor que he recibido en todos estos meses. Damián me toma del hombro quitándome del trance antes de que me decidiera a cortar la cabeza de aquel guardia. ¡Vamos!, espeta Damián, que por primera vez no me mira con decepción tras haber cometido tal acto. Sabe que estamos salvando nuestras vidas. Comprende mi odio, pero aún así no me permito el tiempo de ver si muere o no aquel guardia, pues hay que avanzar. En ese momento las puertas bloqueadas se abren. Más guardias entran, aunque nosotros ya estamos afuera de la sala. Eren obstaculiza la salida colocando con suma facilidad un gran mueble detrás de ellos ofreciéndonos segundos. Balas traspasan las puertas y una se destina a Damián en el hombro, pero apenas se echa para atrás. Corremos hasta que me emparejo a Ben, que toma mi mano. Es real. Mi hermano es real. El hangar está del otro lado, digo jadeando, mientras atravesamos los pasillos. Lo sé y tenemos que buscar otra salida, porque continuarán viniendo más soldados de mi tío. No hay tiempo para saber qué tanto de los planes de René conoció, contemplando que él está aquí conmigo, arriesgando su vida de la misma manera que todos. Existen cerca de 15 de nosotros. Bajamos las escaleras del oeste con soldados tellanos pisándonos los talones cuando entonces vislumbro a Agustín y otros 4 guardias sosteniendo en sus manos riendas de corceles. Comenzaba a preguntarme en dónde estabas. No me iré a ningún lado sin usted, princesa. De alguna manera me las arreglo para sonreírle y sentir que de algún modo podemos lograrlo, de no ser que las puertas del norte se abren en un estruendo espantoso que ilumina la desolada madrugada, atrayendo nuestra total atención al evento. Están aquí, mi voz escurre con un lamento de lo sabido y olvidado. Los rebeldes están aquí,